Excelente cortina de el señor René de Calle 13 de Latinoamérica. Identifica la llegada de mi amigo, el profe Luis Laferrier. ¿Cómo te va, profe? Buen día, ¿cómo estás con tu cortina por el plan Masacre, en contra del plan Masacre? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, yo te decía que yo estoy bien y por supuesto me comparo con el resto de la mayoría de los argentinos. Soy un privilegiado, ¿no es cierto? Sí, sí, es verdad. Lamentablemente, bueno, no podemos alegrarnos por lo nuestro cuando vemos que hay tanto desastre provocado artificialmente, ¿no? Esto no es un terremoto ni una inundación, sino que acá hay política deliberada, que es lo que hemos venido conversando. Yo creo que hay dos o tres temas que vale la pena recordar para ubicarlo dentro del contexto que nosotros siempre ponemos. Uh-huh. Por un lado tiene que ver con el dólar y la situación de lo que se llama el sector externo argentino. Por otro lado, con el tema del Estado y la situación fiscal, que muchas veces se toma como eje para tratar de demostrar que vamos bien. No sé si vos recordás que en alguna época había otro presidente también que decía que estamos mal, pero vamos bien. Sí. Yo en ese momento sí, a lo mejor era chiquito todavía. No, me acuerdo. Yo también era chiquito, bueno, y bueno, acá, te digo, yo vengo sosteniendo, ¿no es cierto?, que estamos muy mal, pero vamos a ir peor, y eso es lo que yo trato de llamar la atención para que la gente, por lo menos se informe y despierte, ¿no es cierto? Claro. No se quede solo con el discurso oficial y mucho menos con el panorama que plantean los grandes medios de incomunicación y desinformación, porque son justamente los que nos están saqueando, y bueno, ese saqueo necesita también un consenso de la sociedad, y por lo tanto esto es una mirada, si bien es cierto, con base económica, pero una mirada global que tiene que ver con lo político, que tiene que ver con lo cultural, uh-huh, y con lo comunicacional, ¿no? Claro. Entonces, en este tema, por ejemplo, hay muchos mitos, mucha mentira, que vienen desde de la conducción oficial, donde un poco el caballito de batalla que más se agitaba, uh-huh, cuando estaban en las elecciones era, bueno, los libertarios y el Estado tiene que desaparecer y el libre mercado soluciona todos los problemas. Y en realidad lo que nosotros vemos es que hay una manipulación absoluta y total desde el Estado de las variables más importantes que pueden incidir en la marcha de la economía, que no tiene nada que ver con el libre mercado, ¿no es cierto? Esto tiene que ver un poco con lo que te decía uno de los temas, que es el dólar y el sector externo de la economía, y por otro lado el tan promocionado superávit fiscal, que es primero que es una mentira, y segundo que a pesar de esa mentira han hecho desastre en los gastos públicos, ¿no? Entonces hacer alguna referencia a eso, ¿no es cierto? Bien. Y tiene que ver, yo siempre eso lo ubico a los temas más, en todo caso, más acotados, lo ubico dentro del contexto que es que nosotros, vuelvo a reiterar lo que digo siempre, somos un país con un territorio inmensamente rico, pero somos inmensamente saqueados. Y ese saqueo tiene que ver con el saqueo material de las grandes corporaciones, el modelo extractivista depredador. Y si uno ve que los indicadores macro del gobierno que nos dicen que ha crecido la economía en el primer trimestre, entonces hay una mirada así totalmente optimista, cuando en realidad ese crecimiento, yo creo que lo había comentado, es un aumento muy, muy preocupante de las actividades del extractivismo depredador, es decir, saquean recursos, y a eso le llaman crecimiento económico. Saquean recursos, ya sea del suelo fértil, sacan los nutrientes, no se reponen ni el 30% de los nutrientes, el modelo de monoproducción de transgénicos con uso masivo de tóxicos, es decir, van empobreciendo el suelo fértil y van contaminando la tierra, el agua, el aire, o están volando montañas y destruyendo glaciares y contaminando el curso del origen, ¿no es cierto?, de los ríos que riegan un montón de lugares en el territorio. Uh-huh. Destruyendo a través del fracking zonas importantes y que aún están pobladas, ¿no es cierto? Entonces, esos son los sectores que crecen junto con lo que se llama el sector financiero, que es un sector que crece, pero crece la renta de los más parasitarios, que no hacen nada. Entonces, eso es lo que muestra el PBI, que crece en esto muchísimo, pero por otro lado, caen
bastante las actividades que a nosotros nos habían destacado como un país ejemplar dentro de América Latina por la mejora de las condiciones de vida de la gente, que tenía que ver con una estructura económica que se basaba en la industrialización sustitutiva, o sea, la producción industrial para el mercado interno, las mejoras que eso se reflejaba en otro, además de la industria, en el comercio interior, en la construcción de vivienda para la gente. Entonces, eso es lo que más ha caído. Y ya no es una, digamos, una información que se maneja en términos así muy acotados, sino que hasta los especialistas que aún digamos, sostenían la importancia de las políticas neoliberales, o sea, defensores neoliberales, pero insisten, este modelo es un modelo que no aporta para nada para la situación de los argentinos. El caso se dice, por ejemplo, que otro de los posibles puntos favorables para la economía, según este gobierno, es que el dólar se ha mantenido relativamente estable, porque dice que el Banco Central ha comprado un montón de dólares. Bueno, hay otra mentira del mercado. El Banco Central, así como el dólar está absolutamente manipulado por las autoridades, el Banco Central interviene muchísimo. Yo no sé si recordás que en la campaña electoral y en los primeros tiempos de este gobierno decía que iban a desmantelar el Banco Central, que iban a destruirlo, que iban a destruir el Estado, y el Estado interviene activamente en toda esa variable, maneja todo el Estado, no lo maneja el mercado. Pero lo maneja, no, lamentablemente no para mejorar las condiciones de la gente, sino para garantizar que los especuladores, los grandes especuladores, se lleven ganancias fabulosas al exterior, ¿no? Y yo, para poner ejemplo, yo esto lo he comentado antes, ¿no es cierto? El dólar es una mercancía importante porque determina casi el precio de la mayoría de los bienes y servicios que se transan dentro de la Argentina, porque un dólar que esté, por ejemplo, aumentando mucho, como lo hizo este gobierno al principio de los primeros meses, cuando hizo una gran devaluación, hace de que todas las cosas suban. ¿Por qué? Porque suben los precios de los bienes que importamos, de los insumos, de la industria, y suben los precios de los bienes que exportamos también. Entonces eso se traslada a los precios generales, genera inflación, pero también si el dólar se mantiene más o menos acotado o bajo, o sea, barato, digamos, en términos relativos en relación al peso, eso hace de que no suban los precios internos, no suban demasiado, por lo menos los precios internos. O sea que el dólar incide en la marcha del índice de precios en Argentina, y el gobierno lo manipula absolutamente. O sea que esto no es un gobierno liberal para nada, lo manipula. ¿Pero para qué lo manipula? Porque el tema es el siguiente: nosotros, yo creo que hemos hablado también, somos un país que genera de manera genuina una gran cantidad de dólares a través de su comercio exterior. Claro. O sea, nosotros estamos exportando mucho más de lo que importamos. Esta es la forma más genuina de conseguir dólares. Esa es la balanza comercial, ¿no? Esa es la famosa balanza comercial, profe. Claro, la balanza comercial nos muestra que nosotros tenemos un saldo, se llama favorable o superavitario, porque es más lo que exportamos que importamos. Y es la forma genuina, porque otra forma de conseguir, nosotros no podemos emitir dólares, claro, ¿cierto? Esos dólares se consiguen a través de tener más exportaciones que importaciones, o sea, esa balanza comercial favorable que nos deja un saldo. Pero resulta que nosotros tenemos una balanza comercial favorable. Y si vos ves, por ejemplo, en los últimos años, en el año 2024 tuvimos casi 19.000 millones de dólares de superávit de la balanza comercial. O sea, nos sobraron más de lo que nosotros necesitamos en el comercio exterior, ¿no es cierto? Sí. Casi 20.000 millones. En el año 25 fueron más de 11.000, casi 12.300 millones de nuevo superavitarios, y se calcula que este año van a ser también unos 20.000 millones de dólares. Quiere decir que en 3 años nuestra balanza comercial está generando 50.000 millones. Entonces, ¿qué pasa si nosotros generamos tanto dólares? Quiere decir que el dólar tiene que ser una moneda abundante acá. Sí. Pero ¿qué ha sucedido? El dólar no alcanza. Y no solo eso, sino que además del superávit comercial, nosotros hemos tenido dólares porque hubo, por ejemplo, un blanqueo de capitales que aportó más de 20.000 millones de dólares. Exacto. Y sin embargo no alcanzaba.
hubo que acudir a un mayor préstamo, un nuevo préstamo del Fondo Monetario, Eso. una ampliación, ¿no es cierto?, del crédito de fondo, que entraron 15.000 millones de dólares, de otros organismos internacionales que nos costaron 6.000 millones de dólares. Después hubo operaciones con bancos privados, la obligación innegociable de empresas que trajeron dólares, y las provincias también se endeudaron en dólares, y que en Argentina entraron durante este gobierno 98.500, es decir, casi 100.000 millones de dólares. ¿Y dónde están, profe? ¿Pero qué sucede? Claro. ¿Dónde están esos dólares? Ese tiene que ver con una de las patas del saqueo que yo señalo, que es esa fuga permanente de capitales, o lo que se llama también la bicicleta financiera, o el carry trade, como se dice más actualizado, que es que los capitales especulativos vienen al país, transforman los dólares en pesos, los depositan o compran títulos públicos. Es decir, el Estado les dice, vengan, le garantiza una alta tasa de interés, y esa alta tasa de interés les da un beneficio enorme. Y cuando vuelven a irse, porque vienen a ganar sin poner ningún esfuerzo ni nada, y después se lo llevan ese multiplicado afuera. El objetivo es llevárselo afuera, ¿no es cierto? Y cuando se lo lleva, es mucho más de lo que trae. Y el Estado no solamente le garantiza altas tasas de interés a estos que vienen a especular, sino que le garantiza que el dólar no se va a mover, porque si crece mucho pierden cuando tiene que volver a comprar dólares. Entonces lo mantiene estable. Hace 2 años estaba a 1.500, ahora volvió a estar a 1.500, pero durante 2 años prácticamente quedó quieto. Los que trajeron hace 2 años, vendieron sus dólares a 1.500, lo pusieron a interés, y en 2 años ganaron, por lo menos por lo que le paga el Estado, un 80 o un 100%, claro. Y lo va a comprar dólares iguales, es decir, que tienen una ganancia en dólares que no la obtienen en ningún lugar del mundo, ni siquiera con actividades, digamos, abiertamente ilegales, como el tráfico de armas, el tráfico de droga. Claro, eso es el carry trade, o la famosa bicicleta financiera, en donde se daban vuelta, ponían la plata en pesos, después volvían, lo hacían rendir con la tasa de interés, y después volvían y compraban dólares, y total estaba más o menos planchado el dólar. Ese famoso carry trade, ¿no? Exacto, sigue estando, pero parece que ahora los especuladores están con duda de si siguen o no, porque a pesar de que tenemos todo este ingreso de dólares y la balanza comercial favorable, viene un periodo de gran incógnita, no solo porque se acabó casi la liquidación grande de la cosecha de este año, sino que también empieza a haber dudas sobre qué va a pasar después de este gobierno, y además hay vencimientos. Claro. Hay muchos vencimientos. Exacto. ¿Por qué el vencimiento? Porque eso que se traen dólares de afuera, inclusive cuando los dólares no alcanzan, eso ya lo habíamos hablado, para que los especuladores se lleven, traen 10 y se llevan 100, el Estado se endeuda con el exterior para poder traer los dólares baratos para que se los sigan llevando. O sea, nos prestan, nos roban, ¿no es cierto?, a través de mecanismos. Después nos prestan porque nos quedamos sin nada para seguir robándolo, pero cada vez la deuda es mayor. Entonces, ¿qué sucede? Esto es lo que estamos viviendo. Yo creo que te comenté, por ejemplo, es muy claro este mecanismo cuando lo vemos a largo plazo, ¿no es cierto? Nosotros debíamos, digamos, nosotros, el Estado Nacional, ¿no es cierto?, a fines de siglo, fines de 1999, 122.000 millones de dólares debía el Estado Nacional, 122.000 millones de dólares. Sí. Y la Argentina, desde ese momento hasta el año pasado, tuvo un superávit comercial de más de 301.000 millones de dólares. ¿Sí que se podría haber pagado? O sea, ¿se podría haber pagado la deuda, entonces? Nosotros no teníamos que tener deuda, y además tendrían que sobrarnos, claro, en las reservas, 200.000 millones de dólares más. Qué bárbaro. Pero resulta que no tenemos reserva y la deuda está ya superando los 500.000 millones de dólares. Claro. Yo digo esto claro para que se den cuenta, para que la gente se dé cuenta que esto es un proceso, es una brutal dependencia, un saqueo fenomenal, pero además que no nos sale gratis a nosotros. Pero es una locura, pero profe, es una locura, vos lo estás diciendo. Deberíamos tener 200.000, bueno, ponele que hay 30 negativos, ¿no? Tenemos 30 en baja de reserva, y por lo menos 150 por abajo de los pies deberíamos tener de reservas hoy en día con estos números que estás dando vos.
Sí, en realidad las reservas nuestras, que se dice calculan 40 y pico de 1.000 millones, no son reservas reales del país. Las reservas, lo que se llaman las reservas líquidas netas, son negativas, Sí. porque son préstamos que tenemos. Claro. Entonces tampoco son reservas nuestras. Exacto. Lo que quieren los acreedores es que nosotros, que el Banco Central acumule reservas, pero reservas no endeudándose. Porque ¿cuál es el problema? Nosotros No cobran. nos endeudamos para pagar lo que debemos, Claro. y cada vez debemos más. Exacto. Y el tema es que la masa de intereses que tiene que pagar el Estado por las deudas es brutal. Sí, sí, es Es brutal. Aún aplicando para la totalidad de la deuda una tasa, pongamos el 7, 7,5, que es lo que cobra el Fondo Monetario, ya nos estaría dando que tenemos que pagar por año más de 40.000 millones de dólares. Obvio que no pagamos ni la mitad de eso. No. Entonces, ¿qué pasa? Aumentan las deudas que tenemos por los intereses impagos. Entonces se hace esta bola de nieve. Exacto. Y nunca. Entonces, los emprendedores, ¿qué están haciendo, qué han decidido hacer durante este gobierno? Impulsar más este juego para hacernos endeudar más. Y como no podemos pagar, tenemos que entregar la joya del abuelo y la herramienta del abuelo, ¿no? Es decir, tenemos que entregar las empresas públicas, las que quedan, que son muy valiosas, tenemos que traérselas, y tenemos que empezar a entregar territorio. Pero eso no sale gratis. A la vez le dicen al Estado, lo dice el Fondo Monetario en su último informe, ¿no es cierto?, de la Argentina, tienen que hacer más ajustes para que el Estado pueda pagar más intereses. Claro. Igual no puede pagar todo, ¿no es cierto? Pero eso, el que no puede pagar todo, que ellos nos dicen, no se preocupen muchachos, nos entregan territorio, cuando nos acordemos nos van a decir, bueno, argentinos, están de más, por favor déjenos el territorio. Y esto es lo que está pasando, porque están comprando grandes cantidades de tierra y están entregando a empresas públicas muy valiosas a precio vil. Eso y están es desmantelando. Eso es importante, permitime que te pregunte, porque por ahí a la gente le llega otro discurso. Le llega un discurso de ahora somos un país en serio, ahora nos toman en serio afuera, ahora estamos balanceados, ahora. Y en realidad, por ejemplo, el RIGI, el Super RIGI, ¿no sería la vuelta a esto que vos estás comentando? Porque vos decís, nos prestan, pero algo se tienen que llevar. Y algo de lo que se tienen que llevar, me cae la ficha a mí, por lo que vos estás contando, es toda esta política para que vengan empresas de afuera, se lleven todos los dividendos, exploten los recursos naturales, que está disfrazado de el Super RIGI y de que ahora somos un país en serio, ¿no? Claro, cuanto más le entregamos, casi sin ninguna contrapartida a favor de los argentinos, ni de la sociedad, ni de la nación, cuanto más le entregamos empresas, territorio y sacrificio y esfuerzo, más nos saquean. Claro. Este es el tema, porque, y es lo que yo insisto cuando no sé, digo en los medios, ¿no es cierto? La gente tiene que entender que hacer el sacrificio no es para que estemos mejor, sino que es para que vayamos cada vez peor, ¿no es cierto? Entonces, nos están prestando para robarnos, y al robarnos, de nuevo, nos prestan más, y nos siguen robando, y debemos cada vez más. Entonces, no, es impagable la deuda, y cada vez debemos más. Y estoy hablando de que esta deuda es la deuda del Estado Nacional, pero también se están endeudando los grandes grupos económicos, ¿sí? Y se están endeudando las provincias. Y esa deuda va a terminar siempre en deuda de la nación y de todo el pueblo argentino, porque se la hacen pagar, como lo hizo Cavallo, como lo hizo Menem, como lo hizo distintos gobiernos. ¿Qué terminan haciendo? El Estado se termina haciendo cargo no solamente de la deuda propia, sino de la deuda de otros, de privadas, Sí, ¿no es cierto? deuda privada, Entonces, lo de las corporaciones y los grandes especuladores, la ganancia es para ellos, se privatiza y la deuda se socializa. Claro. Entonces eso hace que nosotros no tengamos ninguna posibilidad de mejora en el futuro si sigue este juego. Esto del RIGI, del Super RIGI, está claro que está en consonancia con este mecanismo de endeudarnos, y está en consonancia con esto que yo te digo, de que somos saqueados materialmente y financieramente. Materialmente porque cada vez estamos dando leyes que permiten que vengan corporaciones sin ningún tipo de límite a saquearnos. Límite para nada, ¿no es cierto? Porque vienen con beneficios. Aquellos que tienen, en el caso del RIGI, de 200 millones, sí, de dólares para arriba, pueden hacer inversiones y pueden sacarse lo que sea. Ahora, en el nuevo RIGI, ¿no es cierto?, tiene que traer 1.000 millones de dólares, ya que no es para cualquiera. Claro. Este saqueo es para los grandes. Los chicos quedarán esperando, aquellos que creen ilusamente, ¿no es cierto?, que este gobierno le va a dar más beneficio a los empresarios,
26.000 empresas han desaparecido con este gobierno y el 99% han sido empresas micro, pequeñas y medianas. O sea, este modelo es un modelo para las grandes que vienen a saquearnos con estos beneficios. Y estos beneficios le dan todo tipo de privilegios. O sea, por ejemplo, para que veamos, no sé, la contradicción, el argumento de que nosotros dejemos que depredan el territorio, que contaminen y que destruyan, es que eso nos va a dar la posibilidad de exportar más. Pero resulta que las exportaciones que logren, según este ordenamiento, le van a permitir, entre otras cosas, no solamente llevar la ganancia de las empresas, sino dejar los dólares afuera. O sea que estamos medio con un estatuto no ya neocolonial, sino colonial abiertamente. O sea, nos sacan los recursos, porque una exportación, yo creo que lo he comentado, una exportación significa una venta externa, y entran como contrapartida de lo que se van, de los recursos y la riqueza que se van, entran divisas. Claro. Pero resulta que estas leyes, lo que les dicen es, las divisas que se consigan se las pueden llevar. No, ¿sí? No tienen que liquidarla acá. No hay que dejar nada. O sea, para que se note, ¿no?, que es una locura. Obviamente, obviamente, este modelo es destrucción no solamente del ambiente, de la sociedad, porque además, cuando le dicen al Estado, el Estado no puede pagar esos intereses. No puede pagar, hagan ajuste, le dice el fondo. Y esto ya lo hemos comentado a veces. El fondo le dijo, hagan ajuste. ¿Ajuste qué significa? Y tiene que, como ya hemos hablado, ¿no?, tiene que pagar menos sueldo, tiene que hacer la reforma laboral que empezaron a hacerla, que es hacer que los trabajadores pasen a ser esclavos, tiene que terminar con los jubilados, están viviendo mucho, entonces tienen que achicarle las condiciones de vida, sacarle remedios, sacarle prestaciones, bajarle los haberes, y de esa manera no viven tanto, así que los viejos se mueran antes. Bueno, pero fíjate, nuevas formas tributarias. Sí, fíjate vos, profe, que es un círculo de nunca acabar, es morderse la cola del perro, porque según nos venís contando, nunca le toca al pueblo, nunca le toca al proletariado, nunca le toca al jubilado, nunca le toca a la clase media, al trabajador, siempre es un círculo vicioso. Claro. Es que ese es el plan, esos no son efectos secundarios o colaterales, o daños colaterales, como se dice. El objetivo es que la sociedad no consuma recursos, porque sabemos que hemos hablado, ¿no es cierto?, de la crisis civilizatoria, y que los recursos que son esenciales para la vida y para las nuevas tecnologías son escasos a nivel planetario, entonces van por todos esos recursos. Pero esos recursos necesitan tenerlos ellos, y la sociedad consuma menos. Entonces acá sobra el consumo, a pesar de que venimos cayendo, ellos van a hacer que caiga más todavía. Entonces, ¿qué es lo de recomendaciones que hace el Fondo Monetario en el último informe? Ajusten más. Claro. Pero ajusten más no en una sociedad que está dilapidando y teniendo... No, están ajustando más sobre una sociedad que está sufriendo una brutal política de ajuste desde hace 2 años, y le piden que ajusten más. ¿Y qué ajusten más? ¿Qué más pueden ajustar? Y no, siguen ajustando en los sueldos, siguen ajustando en las jubilaciones, es decir, ¿por qué? Porque ¿quién es lo que determina esto? En el caso del Fondo Monetario. El Fondo Monetario es un organismo que está manejado por los capitales usureros más parasitarios del mundo, ¿no es cierto? Con mayoría fundamental del gobierno de los Estados Unidos. Y al Fondo Monetario no le preocupa que la Argentina tenga problemas, que los argentinos se mueran. Al contrario, lo que quieren es que haya menos consumo acá adentro. Y nosotros hemos hablado, ya los otros días comentaba, ¿no es cierto?, cómo puede ser que tengamos producción del equivalente, ¿no es cierto?, de alimento para 600 millones de personas y no podamos alimentar a 47 millones, porque se produce afuera. ¿Cómo puede ser que sigamos haciendo obras para exportar más gas y petróleo afuera cuando nosotros tenemos problemas de abastecimiento de gas y tenemos cada vez energía más cara? Claro. ¿Por qué para ello? ¿Por qué para el saqueo? Entonces, este es un modelo que cierra con crisis permanente y con una sociedad empobrecida total. Por eso yo le llamo plan masacre, porque no es por ser exagerado, sino porque lo fundamento en las medidas que se toman y en las consecuencias que traen. La única consecuencia de que el Estado ajuste más, como quieren que siga ajustando ahora, es que, como lo que está pasando, le bajan los impuestos a las corporaciones que vienen por el rígido o por el superrígido. Le bajan los impuestos. Pero aún, ¿qué hace, por ejemplo, los capitales que vienen a especular y a ganar con la especulación financiera? Vienen con el Estado, que les paga intereses altos, o sea que no hace ningún esfuerzo. El Estado, que hace esfuerzo, esos intereses altos, y después se llevan los dólares baratos que les ganen, que es el Estado. Entonces, ellos no hacen nada. ¿Qué aportan? No aporten en absoluto al país. Y eso sí,
crece la actividad financiera, una de las ramas que más crece. Bueno, pero ¿para qué? Es lo mismo que está creciendo las actividades energéticas o las exportaciones minerales, ¿no es cierto? Claro. Hoy el complejo, el complejo agropecuario y minero son los mayores componentes de las exportaciones nuestras. Ahora, ¿eso en qué nos beneficia al argentino? Nada. Y sí, la verdad que nada. Porque no genera empleo, porque no genera condiciones de vida digna. Al contrario, seguimos teniendo cada vez más destrucción, no solamente de empresas, sino de puestos formales. 323.000 puestos formales se han perdido durante este gobierno, y la proyección hacia adelante no es que se crean nuevos, no, que sigan habiendo más pérdidas. Se calcula que va a pasar de 26.000 a más de 40.000 empresas a fin de año, empresas que se destruyen, y por supuesto también actividades formales que se destruyen. Se destruyen porque cae el mercado interno, que es una de las explicaciones principales, ¿no es cierto?, sin perspectiva de que mejore, y aumentan las importaciones de bienes de consumo final y bienes subsidiarios. Entonces, ¿cuál es el modelo de país? El modelo de país tipo Haití, donde el 80-90% de la población es pobre, donde va a haber hambre y tenemos todos los recursos y nos saquean. Ese es el modelo. Este es el modelo que nosotros tenemos que cambiar si realmente queremos tener una vida digna para todos ahora y en el futuro, ¿no es cierto? Esto es lo que muestran las cifras, porque no podemos seguir creyendo en los espejitos de colores de la publicidad oficial de este gobierno. Y lo más lamentable es que la culpa no la tiene solamente Milei, como yo digo a veces, bueno, es Milei esto, no es Milei. Primero, no es Milei, sino que es el poder económico. Milei hace lo que quiere el poder económico, el poder concentrado, que nos saquea, ¿no es cierto? Pero no es solo él, sino que es toda la partidocracia que está avalando estas políticas. Porque prefieren alinearse con las imposiciones de los poderosos, sabiendo que están haciendo estragos tremendos, que están aumentando las tasas de mortalidad infantil, que están aumentando los suicidios, que están aumentando la pobreza, la miseria, que mueren los viejos antes. Saben eso. Claro. Pero, digamos, todo lo que es la partidocracia que está gobernando, porque Milei gobierna pero con el aval del Congreso. Obvio. Y bueno, y lamentablemente que todavía no se ha despertado una parte de la sociedad que sigue creyendo que hay que hacer esfuerzo para nada, ¿no? Sí. Esto es un poco el panorama. Hay números que muestran de todo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, yo creo que le he comentado, obtenemos el petróleo y el gas con el método no convencional, llamémosle fracking, que es tremendamente contaminante y destructivo, a un costo de entre 10 y 12 dólares el barril de petróleo. Y llegó a exportarse a valor hasta de 100 dólares el barril, que es una barbaridad que el Estado le reconozca a las corporaciones de esta renta fabulosa. Es decir, cuanto más nosotros producimos, más caro nos sale, porque lo hacen para exportar. Claro. Tenemos que mirar y exportar para que un puñado muy reducido de grandes corporaciones se quede con el grueso. Y el tema es que al achicarse en el consumo interno, se achica la recaudación tributaria del Estado. Obvio. ¿Sí? Claro. Obviamente, la mayoría de los tributos son tributos que se llaman impuestos indirectos, que gravan el consumo. Entonces la población consume menos, porque tiene menos recursos, la gran mayoría, entonces cae la recaudación. Y al caer la recaudación, como ha venido cayendo, por lo menos picada desde hace un año, el Fondo Monetario dice, no, bueno, pero tiene que compensar esa caída de recaudación. ¿Cómo? Bueno, justamente achicando más gasto o aumentando algunos impuestos. Claro. Pero le bajan los otros, le baja impuestos a las corporaciones, le baja impuestos al capital financiero. Yo te decía, el capital financiero viene, multiplica de manera absolutamente parasitario su renta y se la lleva toda. O sea que no lo consume acá. ¿Y cuáles son los impuestos más importantes? Los impuestos al consumo. ¿Y quién los paga? La población. Claro. Entonces, esto es la vuelta. Como decías vos, ¿no es cierto? Se va dando vuelta sobre lo mismo y cada vez se achica el consumo y se achica la recaudación. Entonces achican los gastos. Y al achicar los gastos, bueno, hay menos consumo, menos empresas. Y uno puede decir, bueno, pero se contradicen. No se contradicen, porque su objetivo justamente es que cada vez haya menos consumo, más pobreza y que desaparezca la clase media. Claro. Si no lo entendemos a tiempo, va a ser muy difícil revertir esto. Y va a ser también difícil revertirlo, pero no tan difícil por las condiciones materiales que nosotros tenemos, la capacidad de la población para producir, los conocimientos, todo.
sino porque es necesario despertar primero, que la sociedad empiece a exigir que tiene que frenarse este saqueo, si no, no hay salida. Esto es lamentablemente lo que siempre terminamos señalando en los análisis, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a poder seguir si nos están saqueando de una manera brutal? Si nosotros tenemos exportaciones que superan mucho las importaciones, generamos recursos, pero estamos destruyendo todo, estamos destruyendo la capacidad productiva, destruir la universidad, destruir el sistema educativo, destruir el sistema de salud, destruir el sistema científico-tecnológico, nos va a ser mucho más difícil recomponerlo. Estamos a tiempo, podemos hacerlo, siempre se va a estar a tiempo para revertirlo, pero no si creemos que estando pasivos y cruzados de brazos nos van a venir a solucionar los problemas, porque lo que estamos analizando, no hay leyes que se aprueben que beneficien al conjunto. La legislación laboral fue brutal la forma que se hizo, ¿no es cierto? Que habilitó a que haya, a facilitar los despidos. Entonces, en lugar de generar más empleo, se ha generado más destrucción de empleo, que era en realidad, que es el objetivo, es decir, empeorar las condiciones de vida, en lugar, fíjate vos, por ejemplo, nosotros vemos un mundo que ha desarrollado tecnologías que hacen mucho más productivo el trabajo humano. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que en la misma cantidad de horas, la misma cantidad de trabajo se puede producir mucho más. Por lo tanto, quiere decir que las jornadas laborales deberían acortarse. Claro. Y al acortarse, sí, como pasa en Brasil, en México. Claro, sí, y si se acortan las jornadas, inclusive más, eso puede dar lugar a que haya más empleo. Bueno, nosotros hacemos al revés. Sí. Alargamos la jornada laboral para que sea más barato para el empresario, y además encima le hacemos gratis los despidos, porque el empresario ya no va a tener que pagar a su bolsillo los despidos injustificados. ¿Por qué? Porque lo sacan del ANSES. ¿Cómo del ANSES? Si el ANSES está deficitario. Bueno, ahora van a tener más argumentos para decir, bueno, si está deficitario, entonces no tiene que pagar tanta jubilación, que se mueran antes los viejos. Claro. Es tremendo, sí, esto sí. Es cruel, es inhumano, pero lo más importante es que tengamos en cuenta que si no, nosotros, entre todos los argentinos, no despertamos, no nos preocupamos, no recuperamos, pasivamente nos van a seguir llevando a la vida. Profe, siempre es un placer escucharte, bueno, y tengo que comentarte que te manda saludos porque te está escuchando Marco Rosselli, que es el director del Instituto Arturo Jaureche, que va a salir luego de la pausa. También te manda saludos Daniel Brown, que te está escuchando también porque es escucha de la radio, que es hijo de una importante persona fusilada en la masacre de José León Suárez. Yo creo que de a poco va llegando el mensaje y la idea es unificar el mensaje de los distintos lugares para que la gente despierte, ¿no es cierto? Sí, yo siempre destaco, viste, el rol que tiene, que por suerte tenemos espacio, ¿no es cierto?, de periodistas, porque nosotros estamos, bueno, promoviendo una cátedra, le llamamos Cátedra por un Mundo Nuevo, Cátedra por un Mundo Nuevo, porque tenemos que hacer un mundo nuevo. Lo merecemos entre todos, pero tenemos que hacerlo entre todos. Y ese mundo nuevo, bueno, se está haciendo, no es que por todos lados aparecen experiencias de economía social, de producción agroecológica, de lucha por la defensa del ambiente, y también de periodistas que, a pesar de todo el entramado del poder, dejan espacios para poder escuchar estas voces. Entre eso ustedes, por supuesto, por eso yo destaco y agradezco muchísimo esta posibilidad, amigo, que me dan, y con mucha más razón llegar a mi copoblano, ¿no? Ese pueblo que tanto quiero, donde nací y me eduqué hasta el secundario. Gracias, profe.